Hoy vamos a hablar de el bullying, ¿sí? El bullying, un tema súper, 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 súper importante. Agradecemos a Monte Alto que brinda este espacio de capacitación y que nos permite, de alguna forma, hablar de temas que nos preocupan a los papás, que nos ayudan a eh, desarrollar nuestro rol como hijos de Dios en esta tarea que nos ha dado el Padre de la crianza. Hoy vamos a hablar del bullying y por qué el bullying es un tema importante. Sin duda es un tema importante porque si lo sabemos abordar, puede salvar la vida de nuestros hijos, de nuestros estudiantes, ¿sí? Es un tema que no debe ser menospreciado, es un tema que requiere que le demos la trascendencia y la importancia, porque el bullying marca la vida de nuestros hijos, marca la vida de nuestros estudiantes. Y es un tema serio, que tanto padres como docentes y junto a los estudiantes tenemos que formar un equipo para erradicar el bullying de nuestras escuelas, ¿sí? Esta capacitación yo la he armado en función de las opiniones de 4 especialistas que han desarrollado y trabajan esta temática, la temática del bullying y la temática de la adolescencia y la temática del maltrato, ¿sí? Son especialistas referentes en esta temática: Nora Rodríguez, Adrián Intrieri, Bernardo Estamateas e Iñaki Pinuel, ¿sí? Son profesionales, psicólogos, pedagogos, docentes que han desarrollado esta temática con mucha profundidad. Les invito a que lean sus libros, que visiten sus canales, sus redes sociales, porque hay mucho material que puede ser de mucha ayuda. He dejado aquí algunos libros de donde he sacado material para poder armar esta capacitación, ¿sí? Y lo primero que vamos a estar trayendo son algunas ideas y conceptos desarrollados por estos autores que les he mencionado, que nos van a dar una idea clara como papás de qué es el bullying, ¿sí? Bullying es una palabra que capaz venimos escuchando hace tiempo, que pensamos a veces que esto a mi hijo no le puede pasar, o que mi hijo no tiene nada que ver con el bullying, y quizá esté más cerca de lo que nosotros pensamos. ¿Qué entendemos por bullying? Es la palabra que tiene que ver un poco con lo que se caracteriza el acoso y la intimidación sobre una víctima dentro de lo que es el ámbito escolar, ¿sí? Nosotros vemos que al niño se lo acosa, se lo agrede de manera intencional y de forma reiterada. Esto es algo que siempre existió, ¿sí? No es algo nuevo, es algo que quizá ahora se está visibilizando más. Pero yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero el bullying en la historia de la humanidad ha existido siempre, ¿sí? Y, y la característica que tiene el bullying, de alguna manera podemos englobarla en esto, ¿no? A la víctima la deja paralizada, la deja sin saber cómo obrar, cómo defenderse. Y ahí es tan importante el apoyo y la participación de los docentes, de los directivos, de los padres, porque justamente ante esta situación de parálisis de nuestros hijos, son justamente los adultos los que tenemos que intervenir para que esto realmente pueda ser frenado, ¿sí? Paralelamente a esta palabra bullying, empezó a estar como muy presente otra palabra que se llama ciberbullying. Y esto tiene que ver un poco con el fenómeno que se ha producido por el auge de las redes sociales y la accesibilidad de los niños a WhatsApp, Facebook, Instagram. Entonces, de alguna manera, esto que se daba siempre en un contexto presencial, se potenció en los espacios virtuales. Y fue así donde quizá hoy se observa más bullying, no tanto en espacios presenciales, sino en espacios virtuales, ¿sí? Y realmente observamos que esto está cada vez más presente así.
¿sí? Quiero pasarles un pequeño video, ¿sí? Que refleja un poco por qué es más fácil el ciberbullying que el bullying en forma presencial. Es un video un poco gracioso, pero que representa un poco lo que viven nuestros adolescentes. Bien, esto simbólicamente vieron a estos perritos que detrás del vidrio se comportaban totalmente distintos. En forma presencial podían convivir, podían estar sin problemas, pero detrás de un vidrio se transformaban y empezaban a agredirse de una manera sin límites. Esto mismo sucede a veces con los adolescentes o con los niños. Detrás de el vidrio de una pantalla, los chicos se animan a hacer cosas que en la presencialidad quizá nunca harían, o en un contexto más cuidado como la escuela o la iglesia no lo harían. Y como los niños y los adolescentes suelen estar huérfanos dentro de lo que son las redes sociales, se genera el contexto propicio para que haya un alto nivel de agresividad atrás de una pantalla. Entonces observamos niños que en la forma presencial se comportan de una manera y en la forma virtual parecería que son otras personas. A todo eso se suma otro concepto que suele estar en boca de muchos, que es el tema del grooming, ¿sí? Que ya ahí es donde participa generalmente adultos que tienden a acosar a niños, adolescentes, pero ya con una finalidad de explotación sexual, ¿sí? Y es súper importante que como padres estemos atentos y que podamos controlar con quién está chateando nuestro hijo, porque es muy fácil, estamos a un paso realmente que nuestros hijos caigan fácilmente en una víctima de grooming. Entonces tenemos estos tres conceptos que los quise traer aquí al presente: el bullying, que se realiza en forma presencial y que hoy vamos a hablar mucho de esto; el ciberbullying, que es el bullying que se produce en contextos virtuales, que hoy es más fácil de que los chicos tengan un alto nivel de agresividad y es más fácil que se viralice y que se distribuya contenido que puede ser perjudiciales para nuestros hijos. Y después está el tema del grooming, que tiene que ver con que tenemos que estar atentos los padres con quién realmente está chateando o socializando por internet nuestros hijos, porque esto realmente es una epidemia, ¿sí? Vamos a hablar brevemente sobre qué tipos de bullying existen, ¿sí? El bullying físico, que tiene que ver con esto de empujar, golpear al compañero, romper las pertenencias, donde hay un ataque físico. El bullying verbal, que tiene que ver un poco con todo lo que tiene que ver con los insultos, burlarse, ponerse apodos ofensivos. El bullying social, esto se observa cuando a un niño lo dejan de lado, lo excluyen, donde se empieza de alguna manera a hacer una selectividad y dejan de lado a algunos niños. Y obviamente esto genera un tipo de violencia en nuestros hijos, una violencia psicológica, una violencia física, una violencia sexual, social y ideológica, ¿sí? Ahora, ¿qué situaciones no entran dentro de lo que es bullying? Esto también es importante diferenciar, ¿sí? Puntualmente cuando es una pelea aislada, ¿sí? Cuando, por ejemplo, algún nene no quiere que un determinado amigo vaya a su casa, cuando se ponen a discutir por temas como fútbol, cuando existen pequeños grupos, ¿sí? En lo que a veces suele pasar que en las aulas
no todos los chicos quieren socializar con todos, un niño capaz no quiere ser amigo de otro, ¿sí? Eh, entonces, no todo es bullying, pero no por eso vamos a menospreciar ni vamos a subestimar el dolor o lo que nos puede llegar a contar nuestros hijos de que les molestan en cuanto a las cuestiones relacionales, ¿sí? Esto, a modo de estadística, debemos saber que el bullying es una epidemia en todo el mundo y en América Latina, ¿sí? Nosotros tenemos, según UNICEF, que entre el 50 y el 70% de los estudiantes han sido víctimas de algún tipo de acoso escolar. Y es probable que, de hecho, nosotros hoy como adultos quizá recordemos algún episodio donde nos hemos sentido que nos han hecho bullying o de alguna manera nos hemos dado cuenta que hemos sido partícipes o espectadores de bullying. ¿Mm? ¿Cuáles son las consecuencias y los efectos eh, del bullying en los niños? Quiero traer aquí un estudio realizado por una universidad que explica un poco de los efectos en la salud de nuestros hijos. Uno de ellos es el estrés, la ansiedad, la depresión. Los niños suelen somatizar, pueden presentar alguna enfermedad psicosomática producto de esta situación que están viviendo en la escuela. Y esta situación puede tornarse tan grave a tal punto que hay niños que se han llegado a suicidar por esta cuestión de el bullying en la escuela o en los distintos grupos, ¿sí? Ese adulto que ha sufrido bullying cuando es niño sigue arrastrando un montón de problemáticas que tienen que ver quizá con aspectos de la socialización. El bullying puede condicionar y dejar marcas que después el adulto no puede conseguir trabajo, no logra desarrollarse adecuadamente en un contexto laboral, es una persona quizá muy tímida, y obviamente porque existe lo que se llama un estrés, un trastorno de estrés postraumático que necesita ser tratado aún siendo adulto. Entonces, como vemos, desde niños el tema está presente y si nosotros no lo abordamos de manera adecuada, puede dejar secuelas inclusive en la vida adulta y inclusive también quitando la vida. ¿Mm? Ahora bien, hay tres agentes o tres entidades que hacen de que el bullying se lleve adelante. ¿Y cuándo fundamentalmente se produce el bullying? ¿Sí? Se produce cuando en un grupo uno o varios estudiantes ejercen poder sobre algunos o sobre algún individuo en particular. Y aquí traigo en este webinar una palabra que va a empezar a resonarnos a lo largo de esta capacitación. Esta necesidad del agresor de demostrar que tiene poder sobre la víctima. Y esto se da en un contexto en donde tiene que haber un público que sea espectador del ejercicio de ese poder. Por eso acá es súper importante que nosotros nos hagamos la pregunta, primero si mi hijo alguna vez puede estar haciéndole bullying a otro. Pero en el caso de que sea que no, que nosotros tengamos la certeza de que mi hijo no hace bullying o que no ha sufrido bullying, existe una alta probabilidad de que mi hijo forme parte del grupo de espectadores. Y la dinámica se completa justamente gracias a que hay un público que mira cómo el acosador maltrata al acosado. De hecho, el bullying se sostiene en el paso del tiempo gracias a ese grupo que visibiliza el acoso. Por eso es tan importante que nosotros como papás trabajemos con nuestro hijo, obviamente para que no haga bullying, pero fundamentalmente para que no participe
en ese grupo de espectadores. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Me expreso bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Ahora, lo que se observa que en el grupo muchas veces existe el placer ante el dolor de esa víctima. O sea, se observa muchas veces que el grupo en sí tiene sentimientos de, de, de que les gusta ver el dolor de la víctima. Pero muchas veces lo que hace que nuestros hijos formen parte del grupo de espectadores es el miedo al agresor, ¿sí? Y aquí traje unas ilustraciones de algunos animales que ante el temor al agresor, justamente para no enfrentar al agresor, porque saben que no tienen las habilidades para enfrentarlo, dejan caer a sus víctimas para que de alguna manera el agresor se coma a su cría y no a ellos mismos. Es una situación obviamente de fuerza mayor que, que dejan como alimento para el agresor a sus crías porque saben literalmente que es un agresor muy peligroso. Y este ejemplo que se da en la naturaleza ocurre algo similar en los seres humanos y especialmente en la temática del bullying, porque muchos de los espectadores permiten con su pasividad que el agresor lastime a la víctima justamente por miedo a ser ellos los que sufran bullying por parte del agresor. Entonces, esta realidad de que a veces se deja al más indefenso a merced de este depredador, tiene que ver un poco con el miedo. El miedo que está presente en el grupo que de alguna manera, entre comillas, festeja o pasivamente visualiza el bullying y que hace que ese bullying se sostenga en el tiempo. Porque lo que está demostrado es que si no hay espectadores, el bullying desaparece. Por eso es súper importante que como escuela se trabaje con todo el grupo de estudiantes y no solamente con el agresor y con la víctima. Porque cuando el grupo deja de ser espectador, es muy probable que el bullying termine. ¿Me expliqué bien esta idea? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta de que nuestro hijo está sufriendo bullying? Porque, como vemos, una de las consecuencias del bullying es que paraliza a la víctima. Entonces, si paraliza a la víctima, es probable que esa paralización implica que nuestro hijo no quiera hablar de lo que le está pasando, ni con sus padres, ni con sus maestros. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta nosotros como adultos que nuestro hijo está sufriendo bullying? Tenemos que prestarle atención a lo que Nora Rodríguez llama el síndrome del domingo a las 7 de la tarde. Son niños que durante todo el fin de semana tienen una vida social normal, están alegres, felices, juegan, y cuando empiezan a tomar conciencia que el lunes tienen que ir a la escuela y que falta poco para ese día, empiezan a angustiarse, empiezan a poner resistencia para ir a la escuela, su estado de ánimo se observa decaído, no quieren ir al colegio, empiezan a tener alguna sintomatología clínica, algún problema en la salud, pueden tener dolencias gástricas. Nosotros podemos observar que los niños pueden somatizar alguna enfermedad como una alergia
y realmente no le encontramos un signo, una causa como para que tenga esa patología. Observamos que el niño también tiene problemas de aprendizaje, tiene insomnio, o sea, son banderas rojas que tenemos que prestarle atención. Si mi hijo empieza a tener episodios de esta naturaleza, es probable, puede ser, que esté sufriendo bullying y yo como adulto, como padre, no me haya dado cuenta hasta ahora. Vamos a hablar ahora sobre qué no debe hacer la escuela, porque el rol de la escuela tiene un papel fundamental en el abordaje de esta temática. Lo primero que tiene que hacer es justamente tomar conciencia de que esta es una realidad y un problema y no tiene que negarlo, porque lo que se observa mucho es que muchas instituciones tienden a minimizar o negar la situación del bullying que está sucediendo. Muchas veces se inclusive llega a revictimizar a la víctima, ¿no? Haciendo como comentarios, ¿qué le habrás hecho a esos chicos para que te traten así? Muchas veces no cuantifican por medio de encuestas, por medio de abordajes individuales, no cuantificar cuántos casos de bullying escuchan en el año, puede hacer justamente que no podamos tomar conciencia de que esta es una realidad más grave de lo que pensamos. Y por otro lado, la pregunta que también tenemos que hacernos, ¿qué debe hacer la escuela? Bueno, sin duda, además de todo lo que tiene que ver con el desarrollo académico de los niños, sin duda, la escuela es responsable, o debería ser responsable del desarrollo emocional de ese niño. Y es súper importante que la escuela enseñe sobre la empatía, sobre lo que es la inteligencia emocional, que de alguna manera les enseñe a gestionar emociones, manejar conflictos, cuestiones que tienen que ver con la autoestima, la sanidad emocional, en fin, ayudarles a los niños a desarrollar lo que esta autora habla del cerebro social. ¿Cómo es esto? Promoviendo actividades altruistas, sancionando el maltrato, llevando protocolos de buena conducta. O sea, muchas escuelas arman sus propias reglas de convivencia donde los estudiantes son partícipes a la hora de incorporar dichas reglas, crear protocolos que tienen que ver con protocolos anti-bullying y de hecho muchas escuelas suelen realizar test de acosos escolares para ir observando la opinión de todos. ¿Mm? De hecho, el 2 de mayo es el Día Internacional contra el Acoso Escolar y es una excelente oportunidad esa fecha para trabajar como escuela esta temática. ¿Mm? Vamos a hablar ahora de lo que sería el perfil del maltratador, ¿sí? Pero quisiera escucharlos un poco a ustedes, ¿sí? Eh, ¿Cómo creen que es el perfil del niño que hace bullying? Me gustaría que levanten el micrófono, que puedan poner en el chat algún comentario. ¿Cómo creen que es el niño realmente que hace bullying? Si teníamos que describirlo. Yo creo que pienso que debe haber sido un niño que quizá en casa o en la misma escuela o en el círculo en el que se mueve, eh, pudo haber sufrido este bullying a través de discriminación, por ejemplo, ¿no? A veces, pues, creo que el bullying viene desde ahí, ¿no? Desde hace mucho tiempo atrás, cuando la gente era discriminada, de ahí viene el racismo, etcétera, muchas consecuencias graves, y donde quizá el niño pues lo adopta con un mecanismo de defensa, ¿no? De que ve a quién él sí lo puede hacer y a lo mejor el dolor o la frustración que siente no poderse defender en casa o en donde él se mueve, lo puede hacer en la escuela o en cualquier otro lugar donde se sienta él seguro de hacerlo, no sé. Es lo primero que me vino a la mente.
Tal cual, Quique, y es real esto que estás mencionando, y es una de las causas de por qué empiezan los niños a hacer bullying, ¿sí? Gracias, Quique, por tu comentario. Verónica comenta que es un niño que ha sido maltratado, ¿sí? Eh, Aquí también comentan un niño que le ha ejercido violencia, maltrato y abuso psicológico. Marisol también comenta en el chat, los estoy leyendo, con papás indiferentes y poco involucrados. Bien, muy bien. Eso también condiciona que el niño de alguna manera haga bullying. Ahí, usuario, no sé tu nombre, pero levantaste la mano. Hola, hola, mi nombre es Adrián. Adrián, ¿Tendrán que ver los videojuegos? Que actualmente los niños tienen acceso a videojuegos muy violentos, sexualmente explícitos a corta edad, y que como ven que en el videojuego es divertido matar, hacer daño, quieren llevarlo a la vida real y no tenerle esa consecuencia. ¿Tendrá que ver? es probable que pueda influenciar, o sea, el nivel de violencia está muy naturalizado. eh, lo- ya sea en las series, en las películas, en los videojuegos, y de alguna manera nuestros hijos están expuestos a imágenes y a escenas de un alto nivel de violencia y puede en algunos casos totalmente naturalizarse, ¿sí? Bueno, eso realmente repercute también en la forma en cómo se hace el bullying, ¿sí? Bien, muy bien. Todo lo que han dicho es real, es cierto y son detalles muy importantes a tenerlos en cuenta. ¿Mm? Bien, vamos a profundizar y hablar más sobre el perfil de el maltratador. Hay otro comentario Ajá, que no reconozco el nombre, dice normalizar el bullying en casa y alrededor del niño. ajá, justo no lo vi. Gracias, Pai, por traerlo a la reunión. ¿Podés leerlo de vuelta? Sí, dice normalizar el bullying en casa y alrededor del niño. Sí. Muchos niños que hacen bullying de alguna manera son los que reciben el bullying en su propia casa. ¿Mm? Bien, vamos a seguir profundizando un poco sobre el perfil del maltratador. Es un niño, un adolescente que necesita mostrar que tiene poder. Es un niño herido que inconscientemente cree que para sanarse debe repetir el trauma en otros. ¿Sí? Utiliza el bullying como un mecanismo de proyección, como bien decías, Quique. Es un niño que es inseguro y que suele ser adicto muchas veces a la aprobación y a la felicitación de las personas. Es probable que nunca hayan recibido un no por parte de los padres. Es un niño que no tiene límites probablemente en su casa. Probablemente sea un hijo de una familia de disfunción, con un alto nivel de disfunción, sea hijo de una familia violenta. Pero traigo acá la reflexión de Adriana Intrieri, donde decía, seguramente por su práctica clínica, que a veces el niño que hace bullying no es producto de una familia disfuncional. A veces en el proceso de diferenciación que tienen todos los adolescentes, el niño termina comportándose de una manera contraria a lo que los padres aspiran. Es decir, si los padres son padres pacificadores, es probable que en ese proceso de diferenciación el niño termine siendo un niño violento. Y esa casa es una casa funcional, una casa donde no hay mayores dificultades. Son niños altamente manipuladores. De hecho, si no se los aborda adecuadamente, pueden ser que a futuro sean futuros delincuentes, niños con un alto nivel de narcisismo, muy bajo empatía, eh,
tratan permanentemente de instaurar en la víctima este pensamiento: tengo poder sobre ti, tengo poder sobre vos. Hasta inclusive uno puede visualizar ciertas actitudes prepsicopáticas. Es decir, no todos los niños que hacen bullying son psicópatas, pero puede ser que algunos de los niños que hacen bullying terminen en la adolescencia generando un trastorno de personalidad como el que acabamos de mencionar. ¿Cuál es el fin del bullying? Obviamente, demostrar poder, y ese proceso de demostrar que tiene poder, ese niño, esa niña lo disfruta. Está buscando de alguna manera que la víctima explote o que implote. Ese niño que hace bullying desea controlar el comportamiento, y muchas veces ese niño hace bullying a otro porque anhela tener las cualidades, envidia algunos aspectos de la personalidad, de su carácter. Entonces vemos que este anhelo de poder, que obviamente es un poder ficticio que no tiene, y que le hace creer a la víctima. Y por eso es muy importante, lo vamos a ver más adelante, trabajar en el sistema de creencias de la víctima, porque es la víctima el que le entrega ese poder, ¿m? Al creer que realmente este niño lo tiene. Ahora, ¿por qué elige a determinada víctima? Vamos a dar algunas características. Muchas veces elige a la víctima justamente porque la víctima tiene ciertas cualidades que, que son envidiadas por el maltratador. Por ejemplo, quizá la víctima sabe dibujar o envidia su capacidad para hacer algún deporte. Como sabe que no tiene la capacidad de igualar esa condición, va a tratar de descalificarlo o de destruirlo. Lo que suele pasar a veces es que la víctima tiene algo que el agresor no tiene y sabe que nunca va a tener. El agresor esto no lo puede controlar. Entonces, de alguna forma, para sentirse bien, termina descargando, proyectando su ira en otra persona. Vamos a hablar ahora del perfil del maltratado. Hemos hablado del maltratador, pero ahora vamos a estar hablando del perfil de la víctima. Y lo que tenemos que, de alguna manera, resaltar es que la víctima tiene una diferencia con lo que espera el grupo. Es diferente. A veces puede ser por una característica física, pero a veces puede ser por una cuestión de intereses, por cuestiones ideológicas. A veces la víctima es víctima o es elegida para hacer de bullying justamente porque es brillante en algunos aspectos, porque tiene cualidades realmente extraordinarias que son envidiadas. Justamente la víctima son personas fuertes que tienen mucha tolerancia. El efecto de soportar y de toda esta tolerancia que le tienen a estas personas hace de que el niño termine siendo paralizado, que no pueda defenderse, que no pueda compartir lo que está teniendo con otros padres, condiciona que vaya construyéndose heridas emocionales y una baja autoestima, sentimientos de inferioridad. Es decir, todo este maltrato que el maltratador tiene hacia la víctima va socavando su autoestima.
Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta que mi hijo capaz puede estar sufriendo bullying? Bueno, si mi hijo sale de la media, si mi hijo forma parte de un grupo en donde sus características difieren bastante. Entonces, es probable que si mi hijo capaz es cristiano en un lugar donde son todos ateos, esa diferenciación puede ser producto de que se reciba bullying. Es probable que si mi hija no tiene varios noviecitos en un contexto donde todas sus compañeritas tienen un montón de novios, puede ser de que sea una niña que sea candidata a sufrir bullying. Si mi hijo quiere tener valores en una sociedad donde ya no hay valores, probablemente sea candidato a sufrir bullying. ¿Se entiende la idea? ¿Soy claro con esto? ¿Mm? 4 fases del maltrato. Primeramente, el maltratador elige a la víctima. Seguido a eso, busca seguidores y espectadores. Por eso acá es súper importante que enseñarles a nuestros hijos a que no se enganchen en el bullying y empieza a hacer un ataque de manera progresiva y lenta. ¿Por qué? Porque lo que necesita el maltratador es estar visibilizando la reacción de la víctima para ver si realmente puede seguir con esta idea de hacerle bullying o directamente lo desiste. Y esto hace que el niño, justamente por no tener la capacidad de comunicar este problema, termina aislándose. Es súper importante que nosotros entendamos que la palabra ofensa viene de la palabra trampa. Y es súper importante que enseñemos a nuestros hijos a que no caigan en la trampa de hacer bullying, que no caigan en la trampa de creerse lo que le dicen el maltratador. Y la mejor arma para combatir el bullying es visibilizarlo, es hablar con los padres y con los maestros. Hablar con los padres, hablar con los maestros, poner un límite, bloquear al quien hace ciberbullying y de alguna forma no engancharse. Porque si observamos que ellos se enganchan, esto favorece a que el bullying perdure. Como padres, ¿qué podemos hacer? Un consejo práctico. Podemos practicar un roleplay, practicar con nuestros hijos frases de cierre. Esta Matías tiene una frase muy práctica que podemos enseñárselas a nuestros hijos, que es directamente: no me hables así, que no me gusta, y si lo haces nuevamente, lo hablo con la maestra. ¿Sí? Y repetir esto en forma como si fuese un disco rayado. Ante la agresión, no me hables así, que no me gusta, y nuestros hijos tienen que practicar con nosotros, porque si, es súper importante que empiecen a tener esa frase de cierre en la punta de la boca para que les sea más sencillo después decírselo al agresor. ¿Mm? Como padres tenemos que felicitar a nuestros hijos por contarnos lo que, lo que ellos, lo que ellos están viviendo y que nuestros hijos tienen que ver en nosotros como un refugio seguro en donde ellos pueden venir a compartir el maltrato que están sintiendo. Y un buen juego, por eso digo hay que hacerlo como un juego, esto de practicar estos roleplay para que nuestros hijos estén siempre preparados y que no les sea difícil poner un límite. Otra habilidad que tenemos que desarrollar en nuestros hijos es que ellos desarrollen habilidades para expresar sus emociones, sus deseos, sus intereses. Y en la medida que ellos pueden poner
todo esto en palabras o por escrito, van a tener habilidades para contarnos si están sufriendo bullying y van a tener habilidades para poder hablarlo con la maestra. ¿Qué debemos hacer los padres? Siempre ponernos del lado de nuestros hijos. Ayudarlos a visibilizar esto que es invisible. Porque a veces pasa de que el bullying se realiza en contextos donde la maestra no lo ve, en contextos virtuales, y realmente esto es algo totalmente invisible y hay que visibilizarlo. ¿De qué forma? No negándolo ni minimizándolo. Es importante esto informar a la escuela, ¿no? Informarlo por escrito, hablarlo con los maestros, con los directivos, para poder trabajar en conjunto. Acá lo importante es que la escuela y la familia formen un equipo para trabajar juntos. También los padres tenemos que trabajar en aspectos preventivos. ¿Qué cosas ayudan a prevenir el bullying? Hablar sobre el respeto del propio cuerpo, enseñar a manifestar emociones, que nuestros hijos aprendan a poner límites, a combatir lo que es malo, que ellos vayan aprendiendo a identificar cuando quieren manipularnos y fundamentalmente tenemos que enseñarles a nuestros hijos que sus actos tienen consecuencias y beneficios. Eso va a ayudar a que los chicos puedan entender lo que está bien y lo que no está mal. ¿A qué cosas tienen que prestar atención nuestros hijos? A cualquier hecho de violencia verbal, cuando producen descalificaciones y cuando hay cierto menosprecio. Esas tres cosas son elementos que a veces el maltratador empieza a suministrarle a la víctima para ver qué nivel de tolerancia tiene y ver si realmente es un candidato propicio para hacer bullying. Si el niño tolera la violencia verbal, si ante las descalificaciones el niño reacciona de manera pasiva, si ante el menosprecio nuestro hijo no hace nada, es probable que sea candidato para hacer bullying. ¿Mm? ¿Y qué tenemos que hacer los papás? Justamente protegerlos con la verdad. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces este acosador llena de mentiras el cerebro de nuestro hijo. Yo soy más poderoso que vos sos un inútil, no servís para nada, eres feo. Ahora, es súper importante que nuestros hijos tengan, por otro lado, la verdad y que la autoestima la hayamos construido a través de la voz de los padres. Realmente hablando de poder, el único poderoso es Dios. Tú eres muy valioso, eres talentoso, eres hermoso, en fin. Cuanto más sana esté la autoestima de nuestro hijo, más protegido va a estar de las mentiras del agresor. Vamos a ir finalizando con algunas técnicas. La técnica de la confrontación asertiva, recuerden esto de la frase cierre, no me hables así, no me gusta, no gracias, muy interesante, lo voy a pensar. A veces es necesario que nuestros hijos aprendan a hacer oídos sordos, o sea, no engancharse, como dice esa frase, eh, pelea que no elegiste, aunque la ganes, perdiste. O sea, a veces es necesario directamente hacer oídos sordos. Eh, Ante la burla, exagerar, ¿sí? Por ejemplo, eh, cuando le dicen a mi hijo que, por ejemplo, que está gordo o que engordó, decirle, no, si peso 300 kilos y los fines de semana peso un poco más. O sea, exagerar a veces la burla por parte de la víctima puede ayudar a que el agresor deje de cargarlo justamente porque no ve que explota. ¿Mm? ¿Qué no hacer como padres? Justamente
querer frenar la violencia con más violencia. O sea, incitar a que lo golpee o simplemente dejar que lo arregle solo. Muchos padres tienen esta contestación, resolvelo tú, tienden a pelearse con el maestro o con el mismo niño inclusive, incitan a devolver burlas y maltrato. Entonces, nunca vamos a poder frenar la violencia con más violencia. Obviamente, todo esto en el niño que sufre el maltrato genera sentimientos de culpa, genera un sentimiento de falsa culpa que tenemos que trabajarlo. ¿Mm? ¿Y cómo vamos a trabajar esto? Vamos a dar tres herramientas en esta noche que pueden servirte para sanar las heridas del bullying. ¿Sí? Todo este material después se lo voy a estar dejando, pero vamos a ir adelantando un poco como para que podamos llegar. Es súper importante apoyo profesional. O sea, no solamente tenemos que contar con el apoyo de la escuela, con el apoyo de los padres, a veces va a ser necesario apoyo terapéutico. ¿Sí? La terapia cognitivo-conductual, la terapia MDR, terapia ocupacional, son disciplinas que pueden ayudar a acompañar terapéuticamente a tu hijo cuando observamos de que el bullying ha dejado secuelas importantes en su desarrollo socioemocional. Sin duda hay que trabajar muchísimo el tema de la autoestima. Cuanto un niño tenga más fuerte su autoestima, va a ser más, eh, eh, va más a repeler estas situaciones que estuvimos hablando anteriormente. Otro elemento para favorecer la restauración es que llenemos a nuestros hijos de amistades nutritivas. Porque, por ejemplo, si en la escuela o en un determinado grupo le hacen bullying y el niño no tiene otros amigos, las secuelas van a ser más serias. En cambio, si nuestro hijo tiene otras relaciones en la iglesia, en el club, en el barrio, y esas relaciones son nutritivas, justamente él se va a sentir respaldado y querido por otros niños y no va a tener secuelas tan importantes. Obviamente, como parte del tratamiento, el niño tiene que ir desarrollando nuevas habilidades para socializar, porque obviamente a través del maltrato que ha vivido, el niño tiene miedo de establecer nuevos amigos, nuevas relaciones, y tenemos que ayudarles a tener nuevamente metas sociales fáciles de alcanzar. Y algo muy importante es trabajar en su sistema de creencias y de pensamientos, ¿sí? Ante determinadas situaciones, puede ser que nuestro hijo tenga miedo, y ese miedo tiene que ver con un pensamiento. Me van a dejar solo, me van a criticar, se van a reír de mí. Y es importante que el terapeuta ayude a cambiar junto con él ese sistema de creencias. Porque gran parte de lo que el niño siente tiene que ver con lo que el niño piensa de sí mismo y de las personas con las cuales se relaciona. Entonces, trabajar el sistema de creencias es súper importante y hay que hacerlo desde un punto de vista terapéutico. ¿Mm? Y fundamentalmente, trabajar su sanidad interior. El bullying deja secuelas psicológicas serias y es súper importante que el niño aprenda a perdonar y aprenda a sanar sus heridas emocionales. Entonces, vemos tres pilares que tienen que ver con la sanidad. Darle la oportunidad de que el niño tenga amistades genuinas para volver a confiar, conocer la verdad para desterrar la mentira y alcanzar la sanidad para tener una vida fructífera. Esas tres pilares que yo llamo para alcanzar la sanidad en el bullying están reflejadas en tres textos bíblicos que hoy quiero traer a este webinar. Jesús eh, ha querido llamarnos sus amigos, y ese es un poco el propósito de la iglesia, ¿no?
Si Dios nos ha querido llamar sus amigos y todos somos hermanos, qué importante de que tengamos en un contexto como la iglesia relaciones nutritivas que nos ayuden a sanarnos. Porque en la medida que nos juntamos con más personas nutritivas, las heridas del bullying se van sanando. Otro pasaje que es muy conocido, que Jesús decía que cuando conoceremos la verdad nos hará libres. Y esta para mí es la base de la terapia cognitiva conductual, ¿no? Esta realidad de que en la medida que dejamos de creer esas mentiras que el agresor nos hizo creer, empezamos a descubrir la verdad y esa verdad nos hace libres. Y obviamente es súper importante la terapia psicológica, pero yo creo, y muchos de ustedes también creo que creen que la sanidad la da Dios y la restauración de nuestra alma, de nuestro espíritu, la puede hacer Jesús en la medida que nos animamos a relacionarnos con Él. Entonces, para finalizar, quería terminar con estas tres cosas, siendo consciente de que tenemos un Dios que ha sufrido con nuestros hijos el bullying y que quiere restaurar la vida de ellos. Y esa restauración se puede dar en la medida que te animes a vivir esta amistad con Dios, porque en esa amistad nutritiva tu alma se va a sanar. En la medida que vos te llenes de pensamientos nuevos, de lo que Dios cree de quién sos vos, sos su hijo amado, esas verdades van a desterrar las mentiras que esos agresores probablemente te hicieron creerte. Y por otro lado, no hay nada mejor que dejar en manos de Dios tu corazón herido, porque es Jesús quien puede sanarlo, restaurarlo y darle vida eterna. En la medida que nosotros nos acercamos a Él, no solamente recibimos esta vida nueva, sino también somos restaurados por su amor. Por eso, hoy es también una invitación a que podamos encontrar en Jesús esa sanidad que el bullying nos robó. Dale la oportunidad a Jesús a que entre a tu vida y que la haga nueva. Amén.